Sé que lo que voy a contar parece sacado de una película de terror psicológico, de esas que te hacen dudar de tu propia cordura, pero lo juro, incluso hoy, huele a suero, a Ajax y a un pánico helado que no me abandona la memoria. Sucedió hace unos buenos 6 años, en el apogeo de un sofocante agosto en Sao Paulo, de esos en que el aire acondicionado del hospital apenas lograba disipar el calor y la tensión que flotaban sobre el lugar. Mi nombre en el carné era doctora Elena, pero para todos los que me veían corriendo por los pasillos, era solo Lena, la fisioterapeuta un poco workaholic que había convertido el sector de rehabilitación en mi segundo hogar. Estaba en la cima de mi carrera, sintiéndome invencible, porque mi vida giraba en torno a tendones, músculos y principalmente mi proyecto, el Recomezo, Reinicio. Un programa de becas que sacaba a unos chicos superdotados de comunidades carenciadas y les daba un futuro digno. Aquel martes húmedo, estaba revisando los planes de Minutes y clase para el nuevo grupo, sentada en mi minúscula salita, que tenía una ventana de vidrio grueso con una vista pésima al área de servicio, un lugar que olía a moho y metal oxidado. Poco sabía yo que esa visión de rutina estaba a punto de darme un trauma que ni la mejor terapia del mundo podría curar de verdad. Un nudo en la garganta que vuelve cada vez que siento el fuerte olor a desinfectante. Acababa de tomar un café que sabía más a pozo de neumático y sentía ese molesto pinchazo en la sien, lo que siempre sucedía cuando estaba estresada. El hospital, el famoso rehab, era un edificio de vidrio y concreto que intentaba parecer moderno por fuera, pero por dentro, donde nadie veía, todo era remiendo de yeso y pintura descascarada. El área de almacenamiento, justo afuera de mi ventana, era el peor ejemplo de negligencia. Un laberinto de cajas viejas, camillas rotas y, el terror de todos nosotros, esa escalera metálica oxidada que daba acceso al depósito de arriba. Era el punto focal de mi rabia silenciosa y ya le había avisado al departamento de mantenimiento sobre su estado unas 3 veces solo ese mes. Recuerdo perfectamente el sonido que antecedió todo. No fue un grito, ni el ruido ensordecedor de un cuerpo cayendo. Fue un crujido metálico lento, arrastrado, que parecía el gemido de un animal pesado siendo aplastado, seguido por un silencio total. Un silencio que se tragó el ruido de las ambulancias y el murmullo de los pacientes de rehabilitación que estaban en el patio. Miré hacia la ventana, y la luz de la tarde, medio amarillenta y sofocante, iluminaba la silueta de doña Marinalba. Ella era auxiliar de limpieza, una mujer fuerte, con una sonrisa de dientes separados, pero que caminaba siempre medio encorvada a causa de los años limpiando el suelo de otros. Y allí estaba ella, parada en medio de la escalera, con el rostro vuelto hacia arriba, como si estuviera encarando la cima del abismo. El silencio era tan denso que llegaba a doler, y yo solo escuchaba el débil zumbido de la lámpara de mercurio del área. Esa fracción de segundo en que vi a Marinalba parada fue el peor momento de todos, porque fue la previa de lo inevitable. Ella no se movía, pero la escalera sí. Uno de los peldaños, que parecía más un esqueleto corroído, cedió del todo. El sonido ahora fue diferente, seco y cortante, como un hueso rompiéndose. Marinalba no tuvo tiempo ni de agarrarse. Su cuerpo, que antes parecía tan sólido, se desplomó desde una altura considerable, golpeando de forma horrible contra las cajas de cartón húmedas y el concreto. Su cabeza hizo un ruido hueco al impactar contra el suelo, pero la escena que me congeló la sangre fue la forma en que su cuerpo se acomodó. No fue una caída torpe. El tronco quedó torcido, los brazos extendidos hacia adelante. Pero las piernas, Dios mío, las piernas quedaron perfectamente estiradas e inmóviles, anguladas de una forma que solo quien trabaja con trauma puede identificar. Era una lesión medular grave. Sentí que el aire se me iba de los pulmones, y el sabor amargo del café volvía a mi boca. En ese instante, la doctora Elena, la profesional, dio lugar a una mujer en pánico que solo podía ver la desesperación en los ojos fijos de Marinalba. Salté de la silla y corrí. Abrí la puerta de mi sala con tanta fuerza que el sonido resonó en el pasillo.
y la única cosa que pasaba por mi cabeza era, lo advertí sobre esa maldita escalera. La adrenalina me empujaba. Cuando llegué allí, el polvo de las cajas y del óxido aún flotaba en el aire, bailando en la luz tenue. El olor a metal y sangre nueva era nauseabundo. 2 camilleros que estaban cerca ya habían llegado, pero estaban paralizados, mirando a Marinalva. Ella estaba consciente, lo que era casi peor. Su rostro, generalmente bronceado y lleno de líneas de expresión sonrientes, estaba pálido y cubierto de sudor. No gritaba, lo que era extraño. Solo susurraba un nombre, que después entendí que era el de su hija. Cuando me arrodillé a su lado, sentí la urgencia y el peso de la situación. Nadie necesitaba decirme el diagnóstico. Lo veía en la forma en que intentaba, sin éxito, mover los dedos de los pies. Toqué su hombro y dije que todo iba a estar bien, pero la mentira me quemó la garganta. En el fondo, yo sabía que aquel accidente no era solo una tragedia física, sino el punto de ignición para una serie de oscuros acontecimientos que expondrían la podredumbre de aquel hospital. En el torbellino de la emergencia, mientras la llevábamos para la tomografía, mi mente era un caos, pero la parte profesional, la doctora Elena, estaba funcionando en automático, dando órdenes precisas. Sin embargo, había una voz insistente en el fondo de mi cabeza que gritaba: «Este accidente no puede haber sucedido». No por causa de Marinalva en sí, sino por lo que esto representaba para el Hospital Rehab. Mi experiencia de años allí me enseñó una cosa brutal. Aquel lugar no se preocupaba por vidas, sino por balances. La política del doctor Silveira, el administrador jefe, un hombre delgado con un tic nervioso en el ojo y una pasión por los trajes carísimos, era clara. 0 costo en accidentes de trabajo. Tenían un historial vergonzoso de resolver las cosas internamente, forzando acuerdos mínimos y amenazando con despido a quien osara cuestionar. Recuerdo un caso anterior, de un técnico que perdió un dedo y, al final, aceptó una silla de ruedas usada y $5,000 para callarse la boca. Yo sabía que, para la administración, Marinalva no era una persona herida, sino un número, un riesgo que necesitaba ser neutralizado lo más rápido posible antes de que se convirtiera en un proceso millonario. La confirmación del diagnóstico llegó como un puñetazo en el estómago, aunque ya era esperada. Lesión medular completa, T10, paraplegia, irreversible sin una intervención intensa y carísima, de esas que solo la élite puede pagar, o, crucialmente, una indemnización robusta. Yo estaba en la sala de descanso, bebiendo un agua, helada que apenas me bajaba, cuando la coordinadora de enfermería, una mujer que parecía hecha de acero y miedo, vino a buscarme. Ni siquiera preguntó cómo estaba yo. Su mirada era de advertencia. «Elena, el doctor Silveira quiere una conversación formal sobre lo que usted vio allá afuera». El uso de las comillas en la palabra «vio» me dio escalofríos. Era la contraseña. Me dio un papel, una especie de informe preliminar que ya estaba rellenado, diciendo que Marinalva había desobedecido las normas de seguridad e intentado escalar la escalera con las manos mojadas. Una mentira grotesca y prefabricada. En ese momento, el dilema comenzó a apretar, helado e implacable, pues declarar la verdad era fácil, moralmente correcto, pero traería consecuencias que afectarían a cientos de vidas, además de Marinalva. Cuando entré en la oficina del doctor Silveira, él estaba impecable, sentado frente a una mesa de caoba lustrosa, que parecía más grande que mi sala entera. Su sala era fría, el aire acondicionado al máximo, lo que contrastaba con el calor que sentía en el pecho. Silveira no levantó la cabeza. Estaba hojeando el informe falso que yo había recibido, pero con un bolígrafo de oro en las manos, tachando y reescribiendo algunas partes. La primera cosa que me dijo, sin mirarme a los ojos, fue: «Doctora Elena, usted es una pieza fundamental en nuestro sector de rehabilitación. Su programa, el Recomezo, tiene un presupuesto gordo este año, un aumento del 30% en relación al año pasado.
Felicitaciones. El elogio vino con el peso de una amenaza. Entendí el mensaje instantáneamente. El recomezo era mi punto débil, mi pasión que él usaría como palanca. El programa sostenía la vida de 10 jóvenes becarios, dándoles a ellos y a sus familias la única oportunidad de ascenso. Finalmente levantó la mirada, y el tic nervioso en su ojo derecho estaba más evidente, casi como un código Morse de ansiedad y manipulación. Me entregó una copia del informe reescrito, ahora sin la parte en que Marinalva intentaba escalar la escalera mojada, sino un texto más vago sobre mal uso del equipamiento. Lo que él quería era un testimonio, mi firma, que atestiguara la versión oficial del hospital, eximiéndolos de culpa. Tragué saliva. Miré el papel, donde la verdad había sido distorsionada en burocracia fría. Si yo firmaba, el hospital se libraría del proceso, y el dinero que se usaría para la indemnización, que sería una fortuna, permanecería intacto en las arcas, garantizando no solo el aumento del presupuesto del recomezo, sino la expansión de este para 10 jóvenes más. Si yo decía la verdad, Marinalva tendría el dinero que merecía, pero el programa sería estancado, tal vez incluso cerrado, porque el perjuicio sería atribuido a mi falla en colaborar. Era el bien de una contra el futuro de 20. Aquella noche fue un infierno. Salí del rehab con la cabeza a 1000, conduciendo a casa sin realmente ver el camino, solo el rostro de Marinalva, pálido y con los ojos fijos, alternándose con las sonrisas de mis becarios, todos con uniformes limpios y llenos de esperanza. Recuerdo llegar a mi apartamento y no conseguir siquiera quitarme los tacones. Me quedé parada en la sala oscura, revisando mentalmente cada detalle del accidente. Podía sentir el olor del óxido de la escalera, podía oír el crujido lento antes de la caída, y podía ver la precisión cruel con que el cuerpo de Marinalva se inmovilizó en el suelo. Nadie más había llegado tan cerca del momento del accidente como yo, y esa proximidad me daba el poder de salvar a Marinalva, pero al costo de enterrar el sueño de 20 jóvenes. La presión era insoportable, y el doctor Silveira lo sabía. Me había acorralado usando lo que más amaba, mi proyecto, mi redención profesional, contra mi ética más básica. El teléfono sonó de madrugada. Era el abogado del hospital, el doctor Renato, un tipo que tenía la reputación de ser un buitre elegante. Su voz era baja y meliflua, pero con un tono de urgencia forzada. Quería confirmar mi disponibilidad para firmar la declaración a la mañana siguiente, enfatizando que Marinalva ya estaba cooperando y que el acuerdo mínimo sería aceptado. La jugada de ellos era esta: presionar a la víctima, una mujer simple y asustada, a aceptar lo que se ofrecía para evitar el desgaste de una larga batalla judicial. Pregunté sobre la condición de Marinalva, y el abogado respondió con un cinismo frío que ella estaba estable, pero que la rehabilitación a la fe que tendría derecho por el acuerdo era suficiente para su caso. Yo sabía que suficiente significaba media hora de fisioterapia con equipamientos viejos y poco caso, lo que para una lesión T10 era prácticamente una sentencia de confinamiento en la silla de ruedas. Fue en ese momento, con el teléfono en la oreja y el peso de la verdad en la conciencia, que la tercera vía, la idea insana, surgió en mi mente, como un relámpago de desesperación y genialidad. La solución que me vino a la mente, en 1900, aquel instante de pánico y adrenalina, era la más arriesgada, la más éticamente gris, pero la única que, en mi cabeza, conseguiría salvar a todos. Yo seguiría el juego del doctor Silveira, firmaría la declaración falsa, garantizaría los fondos para mi programa, pero, al mismo tiempo, usaría todo el conocimiento y la estructura que el propio hospital me daba para, clandestinamente, ofrecer a Marinalva la rehabilitación de lujo que ella jamás tendría. Yo la transformaría en un caso de éxito, improbable, usando la energía, el talento y la ingenuidad de mis becarios, los recomesos, para intentar revertir lo imposible, hacerla andar de nuevo. Yo sabía que la lesión T10 era completa, pero en la rehabilitación,
Uno aprende que existe un margen minúsculo, un hilo de esperanza que se agarra a la plasticidad neural. Yo necesitaba un milagro y haría lo que fuera preciso para crearlo. El día siguiente fue el más bizarro de mi vida profesional. Fui a la oficina del doctor Silveira, con el bolígrafo en la mano, y firmé el informe forjado, sintiendo la tinta quemar el papel como si fuera ácido. El tic nervioso de Silveira desapareció, sustituido por una sonrisa fría y satisfecha. Me estrechó la mano con una firmeza que me dio asco y dijo: «Una decisión sabia, doctora Elena. El recomezo va a florecer». Salí de allí sintiendo el peso de mi traición, el gusto metálico de la mentira, pero con un plan trazado en la cabeza. La primera cosa que hice fue ir a la habitación de Marinalva. Ella estaba quieta, los ojos llorosos, pero la sonrisa de dientes separados, aunque débil, aún estaba allí. Me dijo que había aceptado el acuerdo del hospital y que el abogado había sido muy convincente. Casi vomité de culpa. La miré y dije, con voz firme, que yo personalmente me encargaría de su fisioterapia, todos los días, con el equipo más dedicado que el Rehab tenía. Mis becarios, a quienes ella llamaba cariñosamente mis ángeles de bata nueva. Esa fue mi primera mentira directa para Marinalva, y dolió, pero fue una mentira necesaria para protegerla de lo que vendría a continuación. Tenía que convencerla de que el tratamiento extra era parte del paquete de indemnización diferenciado que el hospital supuestamente le había ofrecido por ser una funcionaria antigua y dedicada. Marinalva, ingenua y cansada de la lucha, aceptó la explicación con gratitud, y eso solo aumentó el nudo de mi culpa. Mi estrategia era simple, aunque extremadamente arriesgada. Transformé su rehabilitación en un proyecto de investigación de TCC para mis becarios, sin revelar la gravedad real del caso y la naturaleza extraoficial del tratamiento. A los ojos del hospital, Marinalva estaba recibiendo lo suficiente. A mis ojos, ella estaba recibiendo una sesión cuádruple y personalizada de rehabilitación por día, gratis, con mi mirada constante supervisando cada movimiento. El primero en ser reclutado fue Seca, un chico de capão redondo, con dedos largos y precisos, y una capacidad casi mística de sentir la tensión muscular solo con el toque. Él era mi becario prodigio, pero increíblemente ingenuo sobre la política hospitalaria. Lo llamé a mi sala y le di el historial médico de Marinalva, diciendo que se trataba de un caso atípico de recuperación lenta y que la rehabilitación necesitaba ser agresiva e inédita. Seca se maravilló con la confianza, sus ojos brillando con la oportunidad de aplicar lo que aprendía. Le pedí que iniciara las sesiones nocturnas de movilización pasiva, lo que era la parte más crucial. Mantener la amplitud de movimiento e impedir la atrofia y las contracturas, mientras la médula intentaba, en un milagro lento, quizás reconectarse. Esas sesiones tenían que hacerse después del horario de trabajo, a escondidas, lo que creaba una atmósfera de conspiración y urgencia cada noche. El rehab de noche se transformaba en un lugar totalmente diferente, sombrío y con pasillos que parecían estirarse en la oscuridad. Las luces de emergencia, con su brillo amarillo pálido, daban un aire fantasmagórico a todo. Nuestra base de operaciones era la sala de hidroterapia, que quedaba en el subsuelo y raramente se usaba de noche. Olía fuertemente a cloro y moho, y el eco de nuestros pasos en el piso mojado era lo suficientemente alto como para darnos escalofríos. Allí, bajo la luz tenue que yo llevaba de casa, Seca y después Patricia, otra becaria, especialista en masaje terapéutico profundo, se turnaban en el tratamiento intensivo de Marinalva. Patricia tenía manos que parecían garras suaves, y su fuerza conseguía relajar los espasmos más violentos que Marinalva tenía. Para Marinalva, era un enorme consuelo tener a esos jóvenes, llenos de energía y sin el cinismo de los funcionarios antiguos, cuidando de ella. Para mí, era una cuerda floja moral. Yo observaba a Patricia estirando las caderas de Marinalva y veía el dolor de la paciente mezclado con la determinación de la becaria. Yo estaba explotando la buena fe y el deseo.
de aprender de esos jóvenes, usando mi prestigio para que ellos hicieran un trabajo exhaustivo y extraoficial, movidos por la falsa premisa de un caso de estudio fascinante. Lo que ellos no sabían era que, con cada movimiento, con cada estiramiento, estaban participando de un encubrimiento macabro que sostenía la existencia de su programa. La ironía pesaba tanto que, muchas veces, tenía que salir de la sala e ir hasta el área de servicio, el lugar del accidente, para respirar el aire frío y sentir la culpa consumiéndome. Mi rutina se convirtió en un ciclo de paranoia. Durante el día, me ponía la máscara de gestora de éxito. Participaba en las reuniones con Silveira, garantizando el papeleo del recomeso y sonriendo falsamente a los abogados que venían a chequear el progreso del acuerdo amigable de Marinalva. Venían a chequear su habitación, pero nunca la rehabilitación, porque, oficialmente, ella estaba haciendo lo básico en horario comercial, bajo la supervisión de otros fisioterapeutas menos dedicados. Por la noche, me transformaba en la comandante de un equipo de operaciones secretas, bajando al subsuelo con la linterna del celular y paquetes de hielo escondidos en el bolso. El miedo constante era que uno de los becarios percibiera la incoherencia del caso. ¿Por qué una paciente que firmó un acuerdo mínimo estaba recibiendo el tratamiento más caro e intensivo del hospital? ¿Y por qué todo se hacía en horarios y locales tan escondidos? Seca, el más observador, comenzó a hacer preguntas que me dejaban con el estómago revuelto. Cierta noche, Seca me abordó en el pasillo, justo después de terminar una sesión de estimulación eléctrica, que yo misma pagué de mi bolsillo, diciendo que era un equipamiento prestado. Tenía esa mirada de quien juntó las piezas equivocadas. «Doctora Elena», comenzó, la voz baja y titubeante, «si el historial médico dice que la lesión es completa, ¿por qué estamos haciendo todo este trabajo? La literatura dice que es casi imposible revertir». Sentí un escalofrío helado subir por mi nuca. El chico era demasiado bueno. Necesité improvisar rápidamente, usando mi conocimiento técnico para mentir con convicción. Dije que, para casos de accidente de trabajo, había una exigencia legal de agotar todos los recursos, una formalidad burocrática para justificar el acuerdo. Usé términos como preservación de potencial residual y estudios longitudinales para confundirlo. Él aceptó, pero su mirada desconfiada quedó grabada en mi memoria. En el transcurso de las semanas, el aire de secreto se profundizó. Comencé a notar a Marinalva. No era solo el cuerpo inmóvil lo que me asustaba, era la manera en que se adaptaba al terror. Había desarrollado un sentido del humor macabro sobre su condición, llamando a su silla de ruedas la Ferrari de los pobres. Pero lo que me perturbaba era su gratitud silenciosa. Recibía cada toque de Seca y Patricia con una intensidad de quien sabía que estaba ganando una segunda oportunidad, aunque estuviera aceptando lo mínimo del hospital. Era como si, en su simplicidad, ella entendiera la complejidad de mi juego de equilibrismo. Mi culpa se transformó en una mezcla de remordimiento y una obstinación férrea. Yo tenía que hacerla andar. Yo necesitaba ese milagro no solo para ella, sino para validar mi decisión moralmente cuestionable, para justificar la traición que había cometido en nombre del bien mayor. La atmósfera en el subsuelo se puso más tensa cuando introduje el entrenamiento de tronco. Para una lesión T10, la fuerza del tronco es fundamental para la transferencia y la estabilidad en la silla. Era un ejercicio exhaustivo. Cierta noche, Seca y yo la estábamos ayudando a equilibrarse sentada en el borde de la piscina de hidroterapia, el agua oscura y fría al lado. De repente, la luz parpadeó y la piscina, que normalmente era una masa oscura y calmada, pareció tener un movimiento propio en la penumbra. Seca se asustó y soltó el brazo de Marinalva por un instante. Ella se ladeó y, por un segundo terrible, pensé que caería al agua. Seca la sujetó a tiempo, pero Marinalva soltó un sonido. No era de dolor, era de pavor puro. Un grito ahogado que sonó más como un graznido ronco. Cuando la recolocamos en la camilla, vi lágrimas escurriendo por su rostro, y aterrorizada,
Noté que había algo metálico y puntiagudo en el borde de la piscina donde casi cayó, algo que definitivamente no pertenecía a la sala. Me incliné sobre el borde de la piscina, con el corazón latiéndome en el pecho, mientras Seca consolaba a Marinalba, murmurando disculpas frenéticas. La pieza que vi no estaba oxidada como la escalera del accidente, sino que era un fragmento de metal liso, con una de las puntas afilada, pareciendo un trozo roto de una férula de metal quirúrgica. Estaba allí, medio sumergida en el agua fría y ligeramente turbia de la hidroterapia. Tomé el fragmento rápidamente, escondiéndolo en la palma de mi mano. El miedo ahora había cambiado de forma. Ya no era solo la culpa por el encubrimiento, sino una sensación de que alguien nos estaba observando. El rehab tenía 1000 funcionarios, pero el área de almacenamiento y el subsuelo eran dominios de Silveira y del mantenimiento negligente que él supervisaba. Puse el pedazo de metal en el bolsillo de mi bata, sintiendo el peso frío y puntiagudo contra mi muslo, y me forcé a parecer tranquila. Aquella noche, apenas dormí. El fragmento de metal estaba encima de mi escritorio, y pasé horas examinándolo. Era obvio que no era un artículo de rehabilitación. Parecía pertenecer a algo grande, algo estructural. Por la mañana, en el hospital, mi encuentro con el doctor Silveira fue particularmente tenso. Me llamó para un desayuno de celebración, para discutir el éxito del recomezo y el final feliz del caso Marinalba, cuyo acuerdo sería firmado oficialmente aquella semana. En medio de la conversación, soltó una frase casual que me heló. A propósito, doctora Elena, el mantenimiento finalizó la limpieza del cinto de cinta, área de almacenamiento y de la piscina del subsuelo. Necesitamos garantizar que no haya más óxido en nuestros dominios. Un hospital de excelencia no puede tener fallas estructurales, ¿no es así? Me encaró con su tic en el ojo, y supe, con una certeza brutal, que me estaba enviando una advertencia, sutil, pero letal. Él sabía que yo estaba en el subsuelo. A partir de aquel momento, mi paranoia alcanzó el apogeo. Cada paso en el pasillo parecía ser monitoreado. Sentía la mirada de Silveira, o de alguno de sus secuaces de la administración, en mi espalda. La simple mención de la limpieza en la piscina del subsuelo, un lugar que nadie usaba ni siquiera le importaba, era la prueba irrefutable de que él tenía información sobre las sesiones nocturnas con Marinalba. No podía acusarme formalmente sin exponer su propio esquema de encubrimiento del accidente, pero me estaba mostrando las cartas, diciendo, «Te atrapé». Yo necesitaba acelerar el tratamiento de Marinalba. Transformé nuestra rehabilitación secreta en una maratón brutal. Comencé a usar la terapia de espejo, una técnica mental que, en casos de lesión medular, es casi un acto de fe. Sentábamos a Marinalba frente a un espejo, cubriendo sus piernas, y yo le pedía que imaginara intensamente que estaba moviendo los pies, enviando señales eléctricas a un miembro que no respondía. Seca y Patricia hacían los movimientos activos en sus pies, lo que era escondido por el espejo, y yo le pedía que se enfocara en la imagen del movimiento. El rostro de Marinalba, durante esos ejercicios, era una máscara de concentración y dolor emocional. En uno de los días, después de una hora de foco intenso, ella se desmoronó en lágrimas, sollozando que no sentía nada, que era inútil. La abracé, sintiendo la fragilidad de su columna, y prometí, de nuevo, que no desistiría. La promesa era más para mí que para ella, un pacto desesperado que hice para justificar el infierno moral en que yo estaba. Mi dedicación enfermiza al caso. Marinalba estaba afectando todo. Apenas conseguía prestar atención a mis becarios de día. Solo distribuía tareas y chequeaba su presencia, siempre con miedo de que Silveira comenzara a cortarlos del programa como forma de presión indirecta. Estaba delgada, con ojeras profundas y una irritabilidad constante que me hacía explotar con cualquier ruido de camilla. Seca, percibiendo mi estado, intentó ser gentil. Me regaló un café especial, colado al momento, y me dijo, con esa mirada profunda e inocente, que él admiraba mi fuerza en no desistir de Marinalba,
incluso cuando la ciencia decía lo contrario. Añadió, usted tiene una fe que parece que va a mover sus piernas a la fuerza, doctora Elena. Es casi aterrador lo mucho que usted quiere que esto suceda. Aquel comentario me impactó como un tiro. Él tenía razón. Mi motivación ya no era puramente profesional o humanitaria. Era una necesidad desesperada de limpiar mi propia alma. Aquella misma semana, el papeleo del acuerdo de indemnización mínimo de Marinalva fue finalizado. El abogado del hospital, doctor Renato, pasó por el sector con un maletín delgado, sonriendo como un depredador que acaba de atrapar a la presa. Me dijo que Marinalva estaba resignada y que el dinero sería depositado en su cuenta en 48 horas. Su paraplegia estaba siendo comprada por una miseria, garantizando que el hospital no tuviera perjuicios y que mi programa floreciera. Sentí un asco profundo de mí misma. Decidí que aquella sería la última. Noche de rehabilitación en el subsuelo. Necesitaba hacer algo drástico. Yo sabía que la chance de una reversión real era próxima a cero, pero tenía que intentar. Tenía que agotar todas las posibilidades antes de aceptar la derrota y mi mancha moral. Preparé un esquema con Seca y Patricia para una sesión de estimulación eléctrica funcional. FES, superintensiva, algo que yo sabía que el cuerpo de Marinalva difícilmente aguantaría. Llegamos al subsuelo aquella noche cargados de equipamientos y tensión. El olor a moho y cloro estaba más fuerte que lo normal, y la lámpara que yo usaba parecía aún más débil. Marinalva estaba extrañamente calmada, casi trascendente. Cuando la acostamos en la camilla para prender los electrodos de la FES, ella me miró y dijo, «Doctora Elena, yo sé lo que usted está haciendo por mí. Nadie más haría esto». No era una pregunta, era una afirmación que me desarmó. Ella parecía haber captado la dimensión de mi lucha interna, la complejidad del sacrificio que yo estaba haciendo. Sentí la garganta cerrarse, incapaz de responder, y apenas asentí con la cabeza. Seca y Patricia estaban enfocados, ajustando los parámetros del aparato, sin percibir la carga emocional de aquel momento. La FES es una técnica que envía corrientes eléctricas suaves a los músculos paralizados para simular el movimiento. Lo que hice aquella noche fue aumentar el voltaje a un nivel peligrosísimo, mucho más allá del protocolo usual, en la esperanza desesperada de forzar una respuesta, de despertar algún nervio adormecido. Les expliqué a los becarios que estábamos probando un nuevo límite de tolerancia, para fines de investigación. Cuando encendí el aparato, Marinalva contuvo la respiración. Sus músculos del muslo, que estaban flácidos y fríos, comenzaron a contraerse en espasmos fuertes. Patricia se asustó y murmuró, «Doctora Elena, está muy alto. Ella puede tener una lesión por esfuerzo». Yo ignoré, con la mirada fija en los pies inmóviles de Marinalva, que parecían de mármol. Su rostro estaba contorsionado de dolor, pero no gritaba. Se mordía el labio con tanta fuerza que vi un hilillo de sangre. En aquel pico de voltaje, mientras Marinalva gemía bajito, yo vi lo impensable. En realidad, fue Seca quien vio primero. Soltó un grito ahogado, casi un jadeo, y apuntó a sus pies. El dedo meñique del pie izquierdo de Marinalva, que hasta entonces parecía muerto, se estremeció. No fue un espasmo causado por la electricidad. Fue un movimiento tenue, casi imperceptible, que vino de dentro. Seca y Patricia se acercaron, los ojos desorbitados, y Patricia comenzó a llorar de alivio y espanto. Aquel minúsculo temblor era la prueba que yo necesitaba. Era el hilo de esperanza que había apostado todo. Sentí una ola abrumadora de emoción, una mezcla de triunfo y terror. Apagué la FES abruptamente y me incliné sobre Marinalva, con las manos temblorosas. Ella estaba exhausta, jadeante, pero había un brillo de esperanza renovada en sus ojos. «Lo sentí, doctora». «Elena», susurró, la voz ronca. Sentí como si la punta de mi dedo hubiera picado. Yo sabía que un único temblor no era la cura, pero era suficiente para cambiar el juego. Significaba que la lesión T10, aunque grave, no era totalmente completa. Había un haz residual de nervios que yo podría estimular. Sin embargo,
la alarma se disparó. El ruido agudo y estridente resonó en el subsuelo, cortando la euforia de nuestro pequeño milagro. Era la alarma de seguridad de la puerta del depósito principal. Justo arriba. Miré a Seca, que estaba paralizado. «Doctora Elena, la puerta, el depósito. Tenemos que salir de aquí». El ruido de la alarma de seguridad era ensordecedor en el subsuelo, transformando el silencio de la noche en una pesadilla acústica. Aquello no era una alarma de incendio, era una señal de invasión, lo que significaba que alguien, probablemente de la administración, había accionado la seguridad para verificar el área, o peor, para pillarnos infraganti. Sentí el pánico subir por la garganta. Ordené a Seca y Patricia que sacaran a Marinalba de la camilla y la colocaran rápidamente en la silla de ruedas, cubriéndola con una manta como si estuviera durmiendo. «Rápido, salgan por la parte de atrás, por el pasillo de carga. No hablen con nadie. Digan que solo están transfiriendo a un paciente». Mi voz estaba baja y ronca. Pura adrenalina. Los dos becarios, aterrorizados, pero entrenados para la urgencia hospitalaria, actuaron en automático. Patricia empujó la silla de mi ruedas con Marinalba, que todavía estaba en shock por el dolor y por el pequeño movimiento del dedo, y Seca las cubrió. Tan pronto como doblaron el pasillo, corrí en la dirección opuesta, hacia la escalera que daba al área de servicio. Necesitaba ser vista allí, como si estuviera solo verificando el ruido, desviando el foco del subsuelo. Mientras subía los escalones de concreto, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a rasgar mi bata. En la cima, la luz externa estaba encendida, proyectando sombras largas y distorsionadas. El doctor Silveira estaba allí, parado cerca de la puerta del depósito, hablando por teléfono, el tic nervioso del ojo funcionando a un ritmo acelerado, y a su lado, un seguridad enorme, que parecía haber salido de una película policial, con una linterna en la mano. Encaré al doctor Silveira, intentando respirar hondo para controlar el temblor en mis manos. Estaba vestido con un abrigo fino y caro, inadecuado para la hora, lo que mostraba la urgencia con que había venido al hospital. El seguridad, un hombre con la expresión permanentemente ceñuda y un bigote grueso, apuntó la linterna directamente a mi rostro, cegándome momentáneamente. Silveira colgó el teléfono y con esa voz de escarnio que él usaba para disfrazar la rabia, dijo: «Doctora Elena, qué sorpresa. Pensé que estaría en casa, disfrutando de la paz que un caso resuelto nos trae. Estábamos solo verificando esa alarma irritante. Parece que hubo una falla en el sistema del depósito de materiales». Enfatizó la palabra materiales de una forma que me hizo entender que él sabía que yo estaba en el subsuelo, pero me estaba dando una oportunidad de mentir. Me puse mi mejor máscara de indiferencia profesional. «Sí, doctor Silveira. Oí el ruido desde mi oficina y vine a chequear. Pensé que pudiera ser algo más serio, considerando la fragilidad estructural del área». Usé las palabras fragilidad estructural a propósito, un recordatorio del accidente y de mi potencial testimonio, para mostrar que yo todavía tenía poder de fuego. El seguridad, sintiendo la tensión, tosió discretamente. Silveira no cambió la expresión, pero el tic en el ojo aumentó a un espasmo frenético. Me miró de arriba a abajo, buscando vestigios de mi actividad nocturna, pero mi bata estaba limpia, a no ser por el peso frío del fragmento de metal que todavía estaba en mi bolsillo. Yo sabía que él estaba intentando intimidarme, pero yo tenía algo que él no tenía: la posibilidad real de rehabilitación de Marinalba, lo que me daba una ventaja secreta. Esa tensión duró lo que parecieron horas, pero fueron solo algunos minutos en que nos medimos silenciosamente. Silveira intentaba quebrarme con la mirada, haciéndome sentir la presión del encubrimiento que yo había firmado, pero me mantuve firme. Estaba demasiado cansada para tener miedo. Ahora, solo había el foco en Marinalba y en lo que yo había visto. Finalmente, suspiró, un gesto estudiado de cansancio. «Pues bien, doctora Elena, no hay nada aquí. Solo una alarma defectuosa. Asegúrese de que todos sus becarios estén adhiriendo a los protocolos y horarios del hospital, o tendremos que reevaluar la utilidad de su programa.
Era la amenaza final, la puñalada velada. El recomezo estaba en su mira. Yo apenas asentí, fríamente, y me retiré, sintiendo el sudor escurriendo por mi nuca, pero con la certeza de que nuestra fuga había sido exitosa. A la mañana siguiente, llamé a Marinalva, que ya estaba en casa, instalada con el apoyo de la familia, y con el cheque del acuerdo mínimo en manos. Estaba emocionalmente agotada, pero el pequeño vislumbre de movimiento la había encendido. Me contó que había sentido el hormigueo del dedo durante toda la noche, una sensación que no tenía desde el accidente. Yo sabía que ahora, más que nunca, necesitaba continuar el tratamiento, pero ya no podía ser en el Rehab, la madriguera de Silveira. El riesgo era muy alto, tanto para mí como para mis becarios, especialmente Seca. Yo necesitaba un plan que fuera sostenible, seguro, y que me permitiera usar el dinero del recomezo, que ahora estaba garantizado, para el bien de todos, incluyendo a Marinalva. El desenlace de mi dilema no vino con una explosión de justicia, sino con una serie de decisiones prácticas, frías y muy bien calculadas. Yo no podía declarar contra el hospital sin destruir el futuro de 20 jóvenes. No podía abandonar a Marinalva. La solución que encontré fue de alto riesgo y exigió que yo abrazara de una vez por todas mi faceta conspiratoria. Primero, usé una parte significativa del nuevo presupuesto del recomezo, aquel dinero que Silveira pensaba haber salvado, para alquilar una pequeña casa, simple, en el barrio vecino al de Marinalva. Justifiqué el gasto como una nueva unidad de investigación de campo para rehabilitación comunitaria en el informe del programa. Ese local se convirtió en nuestra clínica secreta. El paso siguiente fue crucial. Creé un nuevo módulo de investigación intensiva en lesión medular, dentro del recomezo, que exigía que los becarios más talentosos, como Seca y Patricia, dedicaran las tardes a atención supervisada a domicilio. Les pagué becas extras, en efectivo, para garantizar su silencio y dedicación, diciendo que eran fondos de investigación no auditables. Marinalva, que ya había aceptado el acuerdo de indemnización, aceptó la continuación del tratamiento en casa con una gratitud que me desgarraba. Yo estaba finalmente canalizando el dinero del encubrimiento de 1950 Silveira hacia el único lugar que importaba, la recuperación de la víctima, manteniendo mi programa de becas intacto. Mi vida se convirtió en un malabarismo entre la gestión del Rehab y la supervisión de nuestra clínica secreta. De día, yo era la doctora Elena, organizando congresos y firmando papeles de presupuesto. Por la tarde, me quitaba la bata y me convertía en la supervisora de la rehabilitación de Marinalva, en una casa con olor a comida casera e incienso. Seca y Patricia, ahora con la dedicación de quien se siente parte de algo extraordinario y bien pagado, se turnaban en los ejercicios. El progreso de Marinalva, impulsado por la dedicación de ellos y por la estimulación intensiva, comenzó a ser notable. El temblor del dedo meñique evolucionó a un movimiento de extensión del pie y el hormigueo se esparció hacia la pantorrilla. Ella aún era parapléjica, pero aquella pequeña conexión nerviosa era la prueba de que el milagro estaba sucediendo, lenta y dolorosamente. El fragmento de metal que saqué de la piscina, lo guardé. Era mi seguro, la prueba física de que el hospital era negligente y que Silveira me estaba vigilando. Lo guardaba en una cajita de terciopelo, envuelto en un trozo de algodón, como si fuera una reliquia peligrosa. 4 meses después del accidente, Marinalva consiguió, por primera vez, mover la rodilla derecha con una fuerza muscular mínima, lo que era un logro inédito para una lesión T10. Recuerdo verla llorar y reír al mismo tiempo, diciendo que sentía el peso de su propia pierna. En aquel momento, sentí una paz que hacía mucho tiempo no conocía, una justificación silenciosa. Yo había traicionado la verdad legal, pero había rescatado la verdad humana. Aún con el progreso de Marinalva, la desconfianza de Silveira persistía. Él nunca me confrontó directamente sobre el módulo de investigación fuera del hospital, pero comenzó a hacer auditorías sorpresa en el recomezo, cuestionando cada gasto con materiales.
Él parecía olfatear el desvío, pero yo había blindado los documentos con una burocracia tan densa que hasta un abogado necesitaría días para entender. La única cosa que me salvaba era mi reputación impecable y los resultados crecientes del programa, con los becarios siendo aceptados en hospitales renombrados. Yo era intocable en mi utilidad para él. Marinalva, 6 meses después del accidente, recibió una nueva silla de ruedas más ligera y comenzó el entrenamiento de marcha con órtesis largas, sostenida, por los brazos incansables de Seca y Patricia. El objetivo no era que ella anduviera como antes, sino que tuviera autonomía para estar de pie y hacer pequeñas transferencias, algo que el acuerdo suficiente del hospital jamás le daría. Se convirtió en la paciente más dedicada que yo jamás tuve, y su recuperación se convirtió en mi obsesión y mi carga secreta. Yo sabía que mi solución no era perfecta, pero era la única que permitía que el bienestar de Marinalva coexistiera con el futuro de mis becarios. Al final, la justicia no vino del tribunal, sino del esfuerzo físico y de la traición planeada. Con el pasar del tiempo, la tensión disminuyó, y la rutina de la clínica secreta se estableció. Seca y Patricia, ahora formados y trabajando en otras clínicas, pero aún dedicados al proyecto, comenzaron a entender la dimensión de lo que hacíamos. Ellos nunca supieron del encubrimiento, pero el grado de dedicación y el misterio en torno al caso Marinalva les dio una pista silenciosa de que aquello era más que caridad. Yo apenas mantenía la historia de que era un proyecto de investigación de alto nivel, financiado por un donante anónimo, y ellos aceptaban la narrativa, enfocados en el éxito. El fragmento de metal permaneció guardado, mi amuleto contra la hipocresía y la prueba de que yo había hecho una elección imposible y vivido con las consecuencias. El doctor Silveira continuó en el poder, ajeno a mi doble vida. El hospital prosperó, y el recomezo se convirtió en el buque, insignia del Rehab, atrayendo más fondos y prestigio. Él me veía como una aliada valiosa y peligrosa. Yo me había convertido en la persona que él necesitaba mantener cerca. En el último día en que Marinalva necesitó las sesiones intensivas, ella me llamó aparte, en la pequeña sala de fisioterapia de la casa. Me sostuvo la mano y, con sus ojos llenos de gratitud, dijo: «Gracias por no haberme abandonado, doctora Elena. Yo sé que usted arriesgó todo. No hubo mención al hospital, al acuerdo o a la mentira. Era un reconocimiento mutuo del sacrificio que yo había hecho. Un perdón silencioso que valía más que cualquier absolución legal. Aquella conversación con Marinalva fue mi desenlace personal. Ella nunca recuperó la marcha completa, como por arte de magia de película, pero conquistó una autonomía sorprendente. Caminaba por la casa con la ayuda de muletas y se rehusaba a depender de terceros. Su fuerza de voluntad era casi palpable. Se había convertido en una inspiración para mis ex becarios, una prueba viva de que la dedicación extrema puede, sí, desafiar diagnósticos. Yo continué en el Rehab, manteniendo mi programa de becas y mirando al doctor Silveira con la distancia fría de quien comparte un secreto. Mi mancha moral nunca desapareció, pero con cada graduación del recomezo, con esos jóvenes llenos de futuro, yo sentía un alivio temporal, la sensación de que, en el balance final, las vidas salvadas superaban la mentira contada. Hoy, años después, el fragmento de metal todavía está en mi cajita de terciopelo, guardado en el fondo de un cajón, más un símbolo de mi corrupción necesaria que una prueba a ser usada. Lo miro de vez en cuando y recuerdo el olor a óxido, el crujido lento de la escalera y el pánico silencioso de aquel día. Marinalva, que se volvió mi amiga, trabaja hoy como consejera en una ONG para personas con lesión medular, inspirando a otros con su historia de recuperación improbable. Me llama siempre en Navidad, y yo, doctora Elena, sigo mi vida, una fisioterapeuta respetada con un alma dudosa, viviendo cada día con la convicción de que tuve que cometer un error ético gravísimo para garantizar que la justicia, al menos en la forma de rehabilitación, fuera hecha para quien realmente lo necesitaba.
La verdad sobre aquel día está enterrada, y solo yo sé el precio de aquel milagro.